¿Qué es esa palabra iluminación que ha motivado a tanta gente a lo largo de la historia? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué significa la vida? Estamos tan desconectados de nosotros mismos por nuestro medio ambiente, por las personas, por la vida cotidiana. La mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra iluminación, siempre se refieren a cosas religiosas, metafísicas. ¿Qué sucede con las zonas cerebrales cuando una persona está en meditación? Cuando un monje tibetano está en meditación, podemos ver áreas cerebrales que ¿Qué? aumentan, que se prenden, ¿Qué se prenden? se Se- iluminan. se iluminan. El estado de iluminación realmente sería. Bienvenidas y bienvenidos a su canal, Mística Conciencia Humana. Y el día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha ocasionado intriga, incertidumbre a lo largo de los siglos. ¿Qué es la iluminación? ¿Cómo podemos alcanzar esos estados de iluminación? Para ello tenemos a Carlos Álvarez, que nos va a hablar desde el punto de vista espiritual, y un servidor que vamos a abordar temas científicos que hay detrás de la iluminación. Bienvenido. La palabra iluminación ha sido motivo de una búsqueda de parte del hombre hacia lo que esta palabra significa, hacia si esta palabra puede ser realizada por el ser humano, pero esta palabra iluminación va con la naturaleza humana. Todos los que se han planteado el significado de la palabra iluminación es porque se han planteado el significado de la existencia. Se han hecho estas preguntas porque quieren comprender lo que es la iluminación. Parece ser tan valioso, tan importante para lograr la felicidad, que hombres y mujeres de todas las edades, a pesar de dificultades, privaciones e incluso el ostracismo o la persecución social, se han dedicado a buscar una respuesta. El ansia de conocimiento y de conocerse a sí mismos ha sido el motivo y la causa de la búsqueda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué significa la vida? Estos son todos los aspectos de la pregunta fundamental. ¿Qué es esa palabra iluminación que ha motivado a tanta gente a lo largo de la historia? Que ha generado tanto misterio, tanto secretismo y muchas veces persecución. Cada vez hay más investigadores que siguen los pasos de todos los que han intentado en este asunto, de todos los que se han interesado y han indagado y han investigado en este asunto. Existe una insatisfacción con respecto al status quo que no proporciona ni respuestas ni felicidad. Las investigaciones científicas que actualmente están formulando esta antigua pregunta. Muchos investigadores están ya buscando desde la parte científica el encontrar respuestas a esta pregunta. Hay muchos curiosos que oyen historias vagas y atractivas acerca de algo llamado iluminación, que proporciona una vida plena y feliz, porque han visto que muchos de estos, y como la historia lo manifiesta en aquellos grandes hombres que han logrado alcanzar de una manera maravillosa ese estado, viven con una gran alegría, con una gran felicidad, y muchos de ellos inclusive han hecho escuela. ¿A qué me refiero con que han hecho escuela? Pues a que a muchos de estos hombres han sido el origen y la raíz de muchas metodologías contenidas dentro de las tradiciones
o de la parte más exterior de esas tradiciones, que son las diferentes religiones. En India, la mística y las religiones de India, de Tibet, de China, de Medio Oriente, de Europa, de África, de Australia, por no hablar nuevamente de las culturas mesoamericanas, que todas ellas tienen de alguna manera la conciencia de esta Entonces, de la iluminación. se podría decir que la iluminación son diferentes estados de conciencia y que dependiendo la filosofía en la que se está estudiando o dando o tratando de dar una definición, es prácticamente esto de los diferentes estados de conciencia que se perciben a través de las diferentes tradiciones, culturas. Para no meterme en este momento dentro de lo que sería a veces un camino muy escabroso de caminar, desde la parte de las religiones, porque cuál es la verdadera, cuál es la falsa, etcétera. No me voy a meter en eso ahorita. Han desarrollado metodologías para alcanzar experiencias y percepciones de la vida, del cosmos, de la naturaleza y de inclusive energías y fuerzas que no son, al menos para muchos científicos, visiblemente tangibles y comprobables, aunque se da la experiencia, ¿no? Lo que tú decías, doctor, fenómenos, experiencias, pero han desarrollado esas metodologías. Muchas de estas metodologías han sido de desarrollo intuitivo, a través de acierto y error, a través de la historia, a través de miles de años, ¿no? Pero entonces, más que comprender todos los sucesos que hay en nuestro interior, que conocerlos, hay que experimentarlos desde una manera holística, integral, tanto de todo lo que nos está rodeando como de nosotros mismos, para hacernos conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor, de lo que está en nuestro interior. Sí se podría definir así, de esta conciencia plena, integral, tanto de aspectos exteriores como interiores, parte de la iluminación. Podríamos llamarlo, pero no de manera absoluta, sino relativa. Porque incluso tú, doctor, no tienes la misma percepción de esta sala de audio o de video desde el lugar donde tú estás que desde el lugar donde yo estoy. Tu percepción personal de este momento es diferente a mi percepción personal de este momento. Y si llegaran más seres humanos aquí, cada uno desde el punto y la coordenada temporal en la que se encuentre, su percepción va a ser diferente. En ese sentido, podría yo poner la comparación de estas experiencias fenomenológicas tenida por la raza humana a lo largo de la historia, pues es diferente. No es lo mismo en China, que en Tibet, que en Medio Oriente, que en África, que en Australia, etcétera, por las condiciones que rodean al ser humano, por las culturas, por muchas razones, ¿no? Lo ideal sería, entonces, encontrar el factor común de todas las experiencias para poder indagar en las raíces. Y precisamente aquí, doctor, es donde la ciencia nos va a ayudar mucho. Desde la visión absolutamente científica, no religiosa, no teológica, no doctrinal, simplemente tus aparatos te dirían cuáles son las diferencias de la expresión biológica del fenómeno, como tú le quieras llamar, y cuáles son las sincronías y las cosas que les son comunes a todas. Que en esencia, entonces, lo que comentaba de que uno en tal lugar puede tener una perspectiva diferente en el entorno, en el tiempo, en el espacio, el estado de iluminación trataría que pudiéramos ver precisamente de todas esas aristas tal cual es la realidad,
¿no? Que independientemente de un punto u otro, nosotros podamos ser o tener el efecto observador desde diferentes aristas, estar en un momento presente y que desde ese estado de presencia seamos capaces de ampliar nuestra conciencia y poder ver desde cada punto lo que realmente es. Por ejemplo, aquí en esta imagen que se les va a estar mostrando en pantalla, cómo una persona consciente tiene bien alineado todo todos estos ángulos, todas estas aristas que son las conexiones o las redes neuronales. Una persona que no está consciente está totalmente desorganizado y no tiene una estructura por la cual puedan entonces dirigir su atención hacia un punto, dirigir toda su cognición hacia un aspecto más integral, porque si veríamos entonces a esta red ya bien organizada, bien estructurada a nivel cerebral, podríamos decir que, digo, a lo mejor no sé si se relaciona tanto con el proceso de iluminación, pero la conciencia desde este punto de vista que es que esté esta red bien estructurada, bien conectada desde los diferentes puntos del cerebro, a comparación de una no conciencia que está totalmente desorganizado, pues que podamos realmente percibir la realidad en un estado de presencia. De hecho, esto de aquí es la arquitectura cerebral funcional, pues desde un pequeño cosmos, ¿no? Desde un pequeño mundo, así lo menciona el artículo. O sea, y ya viéndolo a mayor escala, pues veríamos que no es una red nada más así tan sencilla, que es una red muy, muy amplia de todos estos procesos cognitivos, cerebrales que se están dando. En conclusión, o de este pequeño apartado, que el estado de iluminación realmente sería tener esta perspectiva desde diferentes aristas de quiénes somos nosotros y de lo que está a nuestro alrededor. ¿Es correcto? Sí, aquí el asunto es que la mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra iluminación, siempre se refieren a cosas religiosas, metafísicas, sagradas y santas. Que obviamente cuando vayamos a ir profundizando esto vamos a ver que no hay una división entre una cosa y la otra, entre esos niveles y estos. Pero realmente, por ejemplo, vamos a aterrizar esto, voy a tratar de aterrizarlo de una manera simple para que el público en general lo pueda ver. Por ejemplo, no es lo mismo la visión, a lo mejor yo como religioso, ¿no? Que no le sé, pues quiero construir un templo, o tú quieres construir un hospital, y pues ahí le echas rayas te dice alguien, ¿y cómo te gustaría el hospital? Te aseguro que te va a quedar una caricatura, ¿no? Si no tienes esa visión. Y yo como religioso, pues no puedo tener ese atributo desarrollado y puedo dibujar un bosquejo, una caricatura de lo que podría ser un templo, ¿no? Pero para poder tener la visión del observador total desde todos los ángulos, como un arquitecto que va a hacer un plano y que es capaz de proyectar en su mente las dimensiones del hospital, lo largo, lo ancho, lo alto, los servicios, los lugares, las cosas, que después el ingeniero se va a encargar de estudiar el contenido material para que eso se realice. Pero el arquitecto te hace un plano. Podría decirse que un arquitecto que es capaz de proyectar en un plano casi un dibujo tridimensional de una catedral, de un edificio, de una casa, de lo que sea, pues está en un estado de iluminación, porque está, si no de una manera absoluta, porque creo que absoluto solo el Eterno, el Creador, pero sí de una manera casi total, su mente está entrenada. Imagínate,
las conexiones neuronales. Imagínate ese arquitecto conectado a un electroencefalograma. ¿Cómo se vería todo la fiesta? Como si fuera un castillo de fiesta patronal, las conexiones neuronales en el cerebro de un arquitecto que está elaborando un plano casi tridimensional, donde en los dibujos te puede presentar la casa, el hospital, el edificio, la iglesia o lo que sea, desde sus diferentes ámbitos de dimensiones. Imagínate. Eso sería en ese sentido, y eso sería una iluminación. Claro, eso de una manera muy simple, obviamente tendríamos que aplicarlo al proceso de autoinvestigación, al proceso de autoconocimiento, al proceso de saberse uno mismo. Primero saberse, la sabiduría, luego el entenderse y luego el conocerse. Primero me sé, me entiendo y luego me experimento. Jogma Binah Da'at. Entonces, bueno, esto es muy profundo porque realmente para poder estar en un estado de iluminación, digo, ya estamos en un estado de iluminación, pero tenemos que conocernos, comprendernos, entendernos a nosotros mismos. Y creo que desde el punto de vista de neurociencias, tenemos mucho desde la parte del subconsciente, que nos está prácticamente envolviendo a nuestro estado de conciencia actual, ¿no? ¿Qué es todo esto del subconsciente? Todos estos pensamientos, creencias, limitantes o los pensamientos intrusivos que de repente pueden ir rompiendo esas redes neuronales, ese estado de conciencia, tratar de estar desde diferentes puntos. Creo que lo que puede estar desconectando todos estos puntos precisamente son todos los pensamientos que de repente vienen. Para no estar en un estado de conciencia, prácticamente estamos tan desconectados de nosotros mismos. Pero ¿por qué estamos tan desconectados? Por nuestro medio ambiente, por las personas, por la vida cotidiana, por los miles y miles de pensamientos que tenemos al día. Tener una atención plena, centrada hacia algo que estamos haciendo y que lo veamos desde los diferentes puntos. Este ejemplo del arquitecto y de los planos me pareció increíble porque realmente si estás centrado y concentrado en un punto, lo estás haciendo perfecto, ¿no? Y estás trazando cada línea a la perfección desde los diferentes puntos tridimensionales que se puedan estar, pero tú eres el que está observando toda la estructura desde el exterior y lo estás plasmando. De hecho, por ejemplo, en mindfulness, que se trata de centrar en uno mismo, esa es la parte de la filosofía de mindfulness. Se ha visto que hay varias zonas cerebrales, aquí les dejo unas, que se pueden estar activando, entre ellos, por ejemplo, la corteza insular. La corteza insular es un área del cerebro que está relacionado con el control específico de nosotros mismos, de las emociones. Entonces, si nosotros practicamos este tipo de actividades meditativas para centrarnos en nosotros mismos, podemos controlar nuestras emociones. Por ejemplo, esta otra área que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal son áreas específicas del cerebro que nos ayudan a tomar decisiones. Que podamos nosotros centrarnos en la toma de decisión correcta. Y en este punto, que cada vez que estemos haciendo un tipo de actividad, la hagamos con toda la concentración posible. También están otras áreas, por ejemplo, corteza cingulada, insular, que no quiero poner mucho en contexto y especificación, pero son áreas también relacionadas al área límbica para el control de nosotros mismos, de nuestros impulsos, de nuestros estados reactivos, que podamos estar centrados y controlar todas estas emociones, de que si alguien nos dice algo que no nos parece, bueno, con un estado de mindfulness, que ya lleves un estado o un tiempo meditando, pues tú puedas controlar esas emociones, puedas controlar esos estados reactivos, que no seas tan impulsivo. Poniéndolo entonces en contexto,
que realmente este estado de iluminación que nos lleva hacia el interior se pueda consolidar a través de este tipo de herramientas. ¿Qué sucede con las zonas cerebrales cuando una persona está en meditación? ¿Qué sucede? A ver, dime qué sucede ahí. Sí, acá tenemos nuevamente la imagen. Nomás quiero que me sigas porque tú lo vas a entender. Sí. Sí, lo vas a entender. Ok, perfecto. No, que, si aquí venimos también a comprender y aprender, todos ¿no? vamos a aprender. Yo aprendo de ti y todos aprendemos de todos, ¿no? Sí, que cuando un monje tibetano está en meditación, podemos ver áreas cerebrales que aumentan, que se prenden. Que se prenden. Se iluminan. Se iluminan. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces, una primera respuesta sobre la iluminación sería: un verdadero iluminado es el que tiene todo su cerebro prendido. Sus conexiones neuronales en perfecta conexión, todas en perfecta armonía, irradiando luz en perfecta armonía. Imagínate en un arquitecto que puede hacer un diagrama, que puede hacer un plano y que te lo dibuja en tercera dimensión y te dice: mire, visto desde el norte, la catedral se ve así, o el hospital se ve así, visto desde el sur se ve así, visto desde el oriente se ve así, visto de los puntos del suroeste se ve así, visto desde la atmósfera se ve así. Imagínate qué está sucediendo con el cerebro de uno de estos, de este ser, de este arquitecto. Si tú lo tuvieras conectado a un electroencefalógrafo, verías encenderse y coordinarse zonas amplias del cerebro para poder ver en tercera dimensión. Ahora, aplicamos eso mismo a todos los aspectos de la vida, a los aspectos físicos, biológicos, emocionales, mentales y espirituales. Bueno, me acaba de dar la respuesta a algo que ya traía yo en mente preguntarle, de qué es lo que se tiene que iluminar, ¿no? Porque, ¿qué es la iluminación? Es prender algo, ¿no? Yo pensaba que eran aspectos más interiores o una oscuridad que había en nuestro interior. No, hay oscuridad interior, porque tú puedes ser una persona que tengas todo el cerebro prendido. ¿Y qué hay con las neuronas del corazón? ¿Y qué hay con las neuronas del plexo solar, del vientre? ¿Y qué hay con las demás neuronas de todo el cuerpo? Okay. ¿Qué nivel de iluminación tienes? Bueno, para poner un poquito en contexto, hay algo que se conoce como resonancia magnética funcional, que precisamente es esta tecnología de imagenología clínica que nos permite a nosotros, médicos, científicos, poder identificar cuáles son las áreas cerebrales que se prenden ante ciertos estímulos. Y algo importante, interesante es saber que el 10% solo de nuestro cerebro está funcionando a través de todo lo que estamos realizando al día. Entonces, este 90% quiere decir que está apagado, que está en oscuridad, que parte de nuestro objetivo entonces en esta vida es potenciar al 100% todas nuestras capacidades mentales, cognitivas, cerebrales, prendiéndolo como si fuera un universo, ¿no? Podemos ver aquí una imagen de cómo está todo conectado en el cerebro, esto que se le conoce como conectoma humano, la organización del todo del cerebro, pero no todos esos puntos que están conectados están funcionales. No están funcionales, son cerca de 100,000 millones de neuronas las que tenemos nosotros en nuestro cerebro, 100,000 millones de nuestras neuronas, pero no todas, y aparte de esas, tienen todavía miles de conexiones. Pero aquí hay algo, doctor. ¿Tú crees que porque no están funcionando están apagadas? Están inactivas. Sí, están tú las puedes percibir así a través de un aparato científico, pero realmente no es así. Realmente, el que no las veamos resplandecer en un electroencefalógrafo no quiere decir, o en esos aparatos
que como te digo, Sí, yo soy ignorante en el amor, en eso, no conozco de eso, no, tú me tienes que hacer entender, pero, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo del arquitecto. El arquitecto hace sus trazos y todo en tercera dimensión. Pero las otras zonas que utilice el ingeniero para los cálculos de materiales y densidad y qué tipo de acero y qué tipo de concreto, de piedra, de tornillos, ¿me entiendes? Esas zonas también las tiene el arquitecto. Pero como está enfocado en poner armonía para lo que está viendo en tercera dimensión, pero eso no quiere decir que porque las otras zonas están no funcionales, entre comillas, no quiere decir que estén apagadas. Aquí es donde tenemos que ir saliendo de la dualidad de pensar en blanco y negro, ¿me entiendes? No, sino que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos perfectamente concentrados en el tema. Sin embargo, eso no quiere decir que tus sentimientos por tu familia o los asuntos de trabajo, otras cosas no estén. Ahí está la información a nivel neuronal. Pero necesita brillar una zona para que unas zonas brillen, las otras tienen que bajar la intensidad del voltaje, pero no están apagadas. La iluminación sería entonces cómo hacer que ese proceso de aparente prendido y apagado neuronal sea armonioso. exacto. Y en cada quien es diferente, porque no podemos pensar en un Buda o en un Ramana Maharishi o en un Ezequiel o en un Isaías o en una Hildegard von Bingen, una Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz, por no hablar sí, en cada uno de ellos esas conexiones son diferentes, porque su experiencia es aparentemente diferente. Cada uno de alguna manera encontró la manera de ser armonioso hasta cierto punto, ¿no? Por eso vemos que inclusive los más grandes iluminados, pues a veces tienen sus fallas. Es bien interesante, ¿no? Por eso aquí es donde yo creo firmemente que la ciencia puede venir en auxilio, ¿no? Como dijo San Francisco de Asís, la superficialidad en la ciencia conduce la mente de los hombres al ateísmo. La profundización de esa misma ciencia vuelve la mente de los hombres a Dios, ¿no? Lo dijo desde una manera mística, ¿no? Entonces, imagínate lo que sería eso, ¿no? Entonces, Y eso sería la iluminación. regresando a eso de la iluminación, ya estamos iluminados, ya están prendidas esas redes, pero están latentes, no están todas desorganizadas, como comentaba y como mostrábamos en el ejemplo, de que está todo desconectado, todo de manera casi aleatoria. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer en gente que está involucrada en su vida diaria y que, queramos o no, pues de repente nos dejamos llevar por el automatismo y nos desorganizamos? La repetición, el hábito, la costumbre. Entonces, un punto para que se genere una armonía entre estas redes neuronales podría ser tratar de caminar, aunque sea en esos 5 minutos que vamos de nuestra casa a la tienda, prestando al 100% nuestra atención a todo alrededor, pero también a nosotros mismos. Podría ser un ejercicio que podríamos realizar. ¿O qué más usted nos podría sugerir para esta armonía de las conexiones cerebrales? Digo, desde el punto de vista científico, pero que esté prendido, ¿no? Que no se quede latente. La técnica máxima, la meditación máxima, y que es muy simple, pero es, bueno, entre paréntesis simple, ¿no? Depende de la dedicación que le des. Si tú entraras ahorita a tu casa y escucharas ruidos extraños adentro de tu casa, chillidos o algo, ¿qué tendrías que hacer en ese momento? Ir a ver, ¿no? ¿Qué está pasando?
A ver, ¿qué tendrías que hacer? Prestar, prestar toda, o sea, se centra toda mi atención, Prestar toda tu atención atención. hacia ¿Y eso. qué necesitas? ¿Qué sucede cuando estás prestando toda tu atención? Me olvido de todo lo que hay alrededor y me... No. Si yo entro a mi casa y yo presto toda mi atención al interior de mi casa, no me olvido. Estoy más consciente de todo lo que hay a mi alrededor en ese momento. Estoy estado de presencia. en el estado de presencia, en el aquí y el ahora. La metodología del aquí y el ahora es la meditación más para todos. Porque cuando estás en el aquí y en el ahora, pero verdaderamente con todo tu ser, no en el pasado, no en las periferias y en los lados, no en el arriba, no en el abajo, no en el futuro. Estás en el aquí y en el ahora. Y cuando estás en el aquí y en el ahora, estás conectado con todo. Porque entonces ya no reaccionas, sino eres proactivo. Porque entonces estás alerta y sabes cómo actuar ante cada ruido, luz, situación, movimiento, circunstancia, persona, acontecimiento, espacio y tiempo. Sería, bueno, desde el punto de vista médico, en el sistema nervioso periférico, central, se clasifica también algo que hay autónomo. Y dentro del autónomo está también el sistema simpático, que es el estado de alerta total, pero que genera un estrés en el organismo, que a largo plazo te genera un estrés. Me parece que es algo trasladable, pero sin que genere un estrés, que no, que estemos concentrados en el momento presente con toda nuestra atención, porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando estamos ante un estado pero sin sentimiento de alarma. de alarma, exactamente. Sin sentimiento de alarma. Exactamente. Confiando en que estás en el presente, y si estás en el presente con todos tus recursos mentales, emocionales y biológicos, no vas a actuar más que de la manera precisa que necesitarás actuar para que todo encaje. Es las creencias, las marañas, las telarañas que tienes en la mente de qué puede ser, o a lo mejor, no lo sé, quién sabe. Eso es lo que produce ese es un estado de falsa presencia. ¿Y cómo lo logramos? Soltando las creencias, doctor. Ah, no, sí, pero suéltalas. En el sentido de que cualquier persona que nos esté visualizando en este momento, suena fácil decir soltar las creencias, pero es un trabajo que se tiene que hacer personal, claro, de indagar, como decíamos al inicio, desde nuestra historia familiar, nuestra infancia, que tenemos tan arraigados en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, que nos está limitando estar en el presente, ¿no? Porque estamos tan atados, como dice, al pasado que... O al futuro. O ansiosos, o a la periferia. ¿no? Ansiosos en el futuro, de qué es lo que va a pasar, de todos los pendientes que tengo, y nuestra mente empieza a estar totalmente desorganizada, desestructurada. Eso es como me lo imagino como toda una serie de luces de Navidad, en donde nada más unos pocos focos están prendidos porque estás prestando atención, mientras si fuera toda esta red conectada, bien estructurada, estaría el árbol prendido, nuestro cerebro totalmente prendido. Por eso, la sugerencia sería, en el proceso de la autoobservación, yo me veo a mí mismo y trato de darme cuenta qué es lo que me impide estar en el ahora con todo mi ser. Porque estoy aquí en el alerta. Oyendo el ruido dentro de mi casa, pero mi programación me dice, es un ladrón, es una rata que se metió. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Pero hablando de ratas, de ratas animales, ¿no? ¿No? Es lo mismo, pero bueno, es una rata o es una araña, y no me abro a la posibilidad de mejor estar atento y actuar conforme a lo que se presenta en el momento. Cuando yo me abro a actuar con lo que se presenta en el momento, confío en mi instinto.
El GPS es el instinto, el sentir. Me abro solamente a sentir. Entonces esta sería una Claro, se necesita mucha práctica porque hay que quitar mucha basura de la mente. esta es una herramienta que la veo en la práctica diaria, como ante alguna situación adversa, ante algún imprevisto, que siempre queremos nosotros tener el control de toda la situación, de las personas, del momento. Pero si surge algo que podamos ver como una emergencia, como un imprevisto, como un accidente, como algo que necesitemos actuar con el estado de presencia, pues es irnos en ese momento rápido, centrar nuestra atención en nosotros mismos para poder actuar de la mejor manera, ¿no? Porque si entramos en ese estado de alerta, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando suena la alerta sísmica? Rápidamente nos alertamos, perdemos el control, corremos, empujamos todo, pero si podemos llevar rápido nuestra atención podemos actuar de una manera más coherente, más inteligente. No se trata de renunciar tampoco a las antiguas experiencias, porque obviamente es parte del aprendizaje, del cuerpo, de las emociones y del alma, y de la mente y del espíritu. Es parte del aprendizaje. Pero cuando tú cada vez te dejas de depender tanto de creencias limitantes, entonces las experiencias del pasado se vuelven herramientas que puedes utilizar en el ahora para una situación X que se presenta, pero las herramientas ya no te gobiernan. Si no las utilizas tú con sabiduría, tienes la libertad de recurrir a todo tu archivo de experiencias. Y como dijo Jesús en el Evangelio, el sabio aprende a sacar de lo nuevo y de lo añejo, ¿no? Pero ya no dependes, ya no te mueves en base a creencias que te limitan. Entonces, por lo que veo, para poder alcanzar estos estados de iluminación, tendríamos que aprender a cómo sanar nuestro pasado. Porque si desde una perspectiva de la física cuántica, donde no existe el tiempo y todo es el momento, un momento presente, no hay pasado, no hay futuro y todo es un presente, si estamos sanando nuestro pasado, estamos ya impactando directamente en nuestro presente, ¿no? Todas estas metodologías que hay para poder tratar de sanar nuestra infancia. ¿Y qué tal si dejas el pasado atrás y nada más te pones en el presente? En el presente perfecto, punto. Nada más. No haría falta todas estas metodologías de sanar. ¿Qué sucede? Todo lo que me creó a mis pensamientos y creencias doctor, limitantes. ¿qué sucedería si tú pudieras, en un momento dado que tengas, como diría Maslow, una experiencia cumbre de totalidad, de integración, de completitud contigo mismo? Si tú pudieras sostener un estado de, cuando tú generas una conexión neuronal que te sientes perfectamente sano, perfectamente armonioso, y si tú encontraras para ti la manera de prolongar eso durante una semana, ¿qué pasaría con las enfermedades? No, pues no existiría. ¿Qué pasaría con los niveles celulares? Si tu conexión neuronal hace y manda órdenes al sistema corpóreo del glandular para generar puras sustancias, pura química corporal que sea benéfica, saludable, regenerativa, etcétera, etcétera. ¿Para qué quieres el pasado? Entonces, eso es algo muy interesante porque desde la física cuántica que menciona que si uno pone la atención hacia un objeto, que es el experimento de la doble rendija, pues hacia allá va tu energía, hacia allá lo diriges. Quiere decir que si nosotros estamos prestando constantemente atención a nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, estamos potenciando esa enfermedad. Pero si ponemos atención al aquí y el ahora, quitamos la atención de todos los demás y le quitamos fuerza e incluso que pueda disminuir y desaparecer. Recordar es volver a vivir, dice el dicho. Siempre que recuerdas algo, lo recuerdas en el ahora, no lo recuerdas en el día en que sucedió.
Entonces no se trata tampoco de decir no hay que hacer trabajo espiritual o trabajo de corrección, de cambio, ignorando el pasado. Pero ¿qué tal si vamos al pasado con la convicción del presente para rescatar toda la sabiduría que podamos sacar del pasado? Y si es posible, cambiar la frecuencia vibratoria de esas memorias que están vibrando ahí en nuestros niveles emocionales, y que es solo nuestra percepción, es solo nuestra percepción la que nos dice que es el pasado. Un ejemplo, alguien te golpeó en la infancia, ¿no? Te dieron una paliza en la casa porque desobedeciste y te enojaste mucho y te causó mucho choque, ¿no? Cada vez que lo recuerdas en el presente. ¿Sí? Generó la emoción. Entonces lo único que tienes que hacer es darte cuenta que tú le das la interpretación que cada vez que vuelves a sentir eso, cada vez que tocas esa frecuencia, cada vez que tocas esos códigos de vibración en tu cuerpo, en tus emociones, y lo sientes, inmediatamente tu mente lo interpreta como es del pasado, ¿no? Es en ese momento que tienes que tomar esas energías y cambiarlas de vibración, cambiarlas, transformarlas. Ahí es donde le aconsejamos a los que personas están viendo, pues que busquen. Hay métodos hay muchos, caminos hay muchos, sistemas hay muchos para lograr esos procesos. Y muchas veces, aún teniendo yo lo que siempre he aconsejado, y lo he aconsejado como sacerdote de mis fieles, si no tienen un director espiritual no van a poder caminar. Son raros los que pueden caminar sin director espiritual cuando confían plenamente en la presencia divina dentro de nosotros. Pero la mayoría, la generalidad, necesita el camino ordinario de tener un guía espiritual. Solo que cuando busquen un guía espiritual que tenga o haya tenido la experiencia. Oiga, bueno, recapitulando y poniendo un poco en contexto, me gustaría mencionarles algo de este libro, de qué es la iluminación. Uno de estos autores, Alan Watts, menciona que la iluminación simplemente te rindes a lo que ya es, aquí y ahora. Pues, ¿qué es eso? Presencia. Estado de presencia. Entonces, y dice también, si la creación es perfecta, si estás esencialmente iluminado, la pregunta referente a cómo experimentar la iluminación no debe plantearse de la siguiente manera: ¿qué debo hacer para alcanzarla en el futuro? Sino, ¿qué es lo que estoy haciendo actualmente que me impide darme cuenta que la tengo ahora mismo, ¿no? O sea, que la pregunta es, ¿cómo alcanzar la iluminación? Lo estoy planteando en futuro, ¿no? ¿Qué debo hacer actualmente para estar en ese estado, ¿no? De presencia, de aquí y ahora? No Bien. sé si quiera comentar algo. Voy a dar el paso sobre los guías espirituales a un tema que después hablaremos ampliamente, pero que quiero dejar ya conectado con este final de este video. Por primera vez en la historia, la necesidad de conocer lo que es la iluminación se ha extendido tanto que la gente y las instituciones que pretenden conocer su significado, que han convertido este tema en un comercio floreciente. Cuidado con los negociantes de la espiritualidad, sea quien sea, religiosos, de cualquier tradición. Por consiguiente, ha surgido la industria de la iluminación y se ha convertido en un muy buen negocio. ¿Sí? Lo que decía, que al final nos tenemos que acercar a maestros que ya han tenido la experiencia. Pero que no te vuelvan dependientes de ellos. ¿Sí? Que no te exploten por darte la iluminación. Porque al final de cuentas te das cuenta cuántos años pasas en un grupo
y no avanzas. Y el día que empiezas a autoinvestigarte y a observarte a ti mismo, empiezas a avanzar. Cuando tú desde tu voluntad dices, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, empiezas a cambiar. Entonces, lo que realmente nos tenemos que fijar es también en aquella filosofía, tradición y herramientas que no nos lleven al exterior, sino que siempre nos lleven a nosotros mismos. Que te lleven al interior, que la enseñanza siempre sea autorreferencial y que no generen dependencia de los guías. Entonces es ser autosuficiente, autogenerador de esta Autogenerador, pero en común unión con los demás, porque no podemos evitar la relación. porque somos uno. Okay. Parece ser que por todas partes hay anuncios proclamando que la búsqueda ya no requiere años de ardua disciplina en remotos monasterios, ya que hoy en día la iluminación está al alcance de todo el mundo. Esto es un sofisma. Ahora bien, no existen los atajos para el proceso de la corrección del alma, de la salvación eterna, corrección del alma, karma o como le quieren llamar. Ahora bien, es cierto que el objetivo final de la iluminación está al alcance de todo el mundo. Eso sí es cierto. El que quiere, puede. Gracias a Dios, este es el objetivo hacia el cual se orienta toda la creación. Pero la comercialización ha contribuido a desvirtuar el término iluminación. ¿Qué hay cuando no hay una atención de parte de los guías a tus propios procesos, ¿no? Montones de libros, artículos, grabaciones, conferencias y seminarios sobre la iluminación son causa de encontradas opiniones y proclamaciones contradictorias. Es la industria de la iluminación. Al mismo tiempo, han surgido gran cantidad de psicotecnologías y estratagemas que pretenden modificar la conciencia e incluir estados místicos transitorios de iluminación. Hoy es posible encontrar en los supermercados espirituales que tratan de vidas pasadas y ejercicios basados en ondas cerebrales alfa y beta, sonidos extrasensoriales, diversos sistemas de meditación, tanques de flotación para el aislamiento sensorial, etcétera, etcétera. No obstante, el consumidor espiritual debería preguntarse, ¿tiene todo esto algún valor? Y si es así, ¿cuál es su utilidad? Todos estos productos para buscadores místicos, servicios y sistemas mencionados tienen poco valor. Solo tienen valor para los neófitos, para las personas que acaban de descubrir la existencia de niveles más elevados del ser que la cultura ha negado y el sistema educativo occidental ha excluido. Es posible que estos métodos den a conocer experiencias y que abran un poco más de lo corriente en nuestra ventana a la realidad. También es posible entender las limitaciones de la conciencia ordinaria y la existencia de algo que la sobrepasa. Pero hay algo fundamental que hay que comprender. El valor de los estados místicos y transformadores no reside en proporcionar una nueva conciencia, porque ya somos conciencia, sino en deshacerse del experimentador, deshacerse de la conciencia egocéntrica, que experimenta la vida desde un punto establecido autocentralizado, en lugar de experimentarla desde la perspectiva libre y sin límites del sabio, del iluminado, del santo que conoce la infinitud operativa del hombre a través de una forma finita. Somos seres espirituales experimentando una experiencia humana. Aunque yo soy sacerdote, hay muchas cosas de aquí que yo he aprendido, yo lo reconozco. Yo me he enriquecido a lo largo de mi vida con esta enseñanza. Y es más, cuando yo estudio esto y lo entiendo desde
y lo veo desde el conocimiento de los místicos cristianos que, válgame Dios, sobre todo los de la Edad Media, como el Edgar von Villén, Juan de la Cruz, Buenaventura, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Lisieux y otros grandes místicos, porque es un montón. Híjoles, yo digo, en aquel tiempo, pues no había mercados espirituales, pero qué difícil era encontrar el camino, ¿no? Y que necesita ser llevado paso a paso por un proceso de santificación. Estoy hablando yo como sacerdote, ¿no? Pero que cuando tú entras por esos procesos exteriores que son para todos y lo haces desde la sinceridad, de pronto encuentras que empiezas a cuestionar cosas y a preguntar cosas y a encontrar aparentemente contradicciones, que no las hay. Pero si no hay directores espirituales capacitados por la experiencia misma de lo místico en ellos, pues entonces cuando un seglar va y le dice al director espiritual, sacerdote, confesor, oiga, me está pasando esto, pues si no ha tenido las experiencias, les pasó a todos los santos, ¿no? La mayor dificultad de los santos para encontrar el proceso final fue que los confesores que sabían mucho de libros y que tenían mucho conocimiento místico desde el libro, pero no de una experiencia personal. Entonces, y ahora estamos al revés, ahora todo mundo es maestro, todo mundo guía, todo mundo enseña, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la iluminación? Perfecto, entonces recapitulando y ya haciendo una síntesis de lo que vimos en el capítulo, sería que la iluminación ya es un estado que la tenemos actualmente, ese sería un punto. Otro punto es que estar iluminado es estar en el momento presente, de aquí y en el ahora. Otro punto sería que no hay atajos para el proceso de iluminación, que tiene que haber un proceso para alcanzarla. Otro sería que necesitamos o la mayoría necesita de un maestro espiritual que tenga el conocimiento, pero además del conocimiento, la experiencia de la mística humana. Y finalmente que seamos conscientes que todos podemos estar en ese estado de Si iluminación. queremos. Sí, que querer es poder, ¿no? Querer estar en ese estado, salir de esa zona de confort, salir de esos pensamientos intrusivos, creencias limitantes, para poder ser mejor versión de nosotros mismos y para los demás, para el mundo en el que nos desarrollamos. La iluminación es un estado constante. Ya. Entonces la iluminación es desde que estás en el kinder y haces lo que tienes que hacer y vas encontrando tus respuestas, y luego a la primaria y luego a la secundaria y luego ya eres un joven y los estudios, las relaciones familiares, universitarias, el trabajo, la empresa o lo que sea, el hecho de hacer las cosas, de vivir el aquí y el ahora, haciendo lo mejor para ti y siendo un punto de bendición para todos los demás, de manera cotidiana, desde ponerte los zapatos, bañarse, ponerte la ropa, estar presentable para tu trabajo, todo eso es iluminación, ¿sí? La gente a veces piensa que la iluminación es un estado allá de flotativo, donde los pies están despegados de la tierra, ¿no? Es posible alcanzarlo en este y momento. ya lo estamos. Y no necesitamos estar en estados meditativos las 24 horas, siempre y cuando seamos presentes. O estar en el estado meditativo ideal, que es el aquí y el ahora. En todo momento, en todo lo que hacemos, desde barrer, desde cocinar, desde trabajar, de todo. Donde tú seas totalmente pleno y total para cada actividad que haces. Pues le agradezco mucho esta magnífica explicación que tuvimos el día de hoy, el análisis, la discusión también desde la perspectiva científica, y como bien dice, pues este es un primer episodio en el cual vamos a estar abordando a lo largo de qué es la iluminación, desde diferentes filosofías, también tradiciones, puntos de vista también científicos, y pues esperemos que sea de su agrado este video. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y también pónganos en los comentarios qué es lo que les gustaría también comprender sobre los procesos de iluminación, de meditación y cómo alcanzar el estado de presencia.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.